Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de farmacología molecular. En esta ocasión vamos a presentar factores que alteran la respuesta farmacológica. Entonces, en este tema lo que se pretende es revisar algunos de los factores que pueden modificar la respuesta que esperamos por parte de un fármaco, a pesar de que se haya diseñado, se haya cuidado todo su desarrollo, siempre hay factores que pueden alterar la respuesta que vamos a observar por parte de nuestro fármaco. Pues vamos a revisarlo, vamos a darnos cuenta que varios de los conceptos que estaremos manejando a lo largo de este video son como un refuerzo de todo lo que hemos estado viendo en el curso. Así es que pues vamos a darle. Entonces, entre los factores que afectan la respuesta farmacológica, tenemos factores que están asociados al paciente y factores que van a estar asociados al tratamiento o al fármaco en sí. Entre los que son asociados al paciente, tenemos la edad, el peso, enfermedades concomitantes, apego al tratamiento por parte del paciente y los factores genéticos. Mientras que asociados al tratamiento o al fármaco tendremos la hipersensibilidad, la tolerancia, la resistencia, interacciones con otros fármacos o alimentos y carcinogénesis y teratogénesis. De los asociados del paciente, vamos a empezar a ver estos primero. Tendremos la edad. Aquí en la edad es importante decir que el niño no es un adulto pequeño y esto lo podemos entender desde el punto de vista que hay diferente expresión de proteínas que pueden ser incluso receptores o enzimas que se encargan del metabolismo de fármacos. Antes existía la tendencia de pensar que como el niño es la mitad de un adulto o un cuarto de un adulto, pues dale un cuarto de la dosis o la mitad de la dosis. No, esto me tocó a mí. Ahora se sabe que no todos los medicamentos se pueden dar a cualquier edad, particularmente en los niños, debido a esta falta de madurez en los procesos enzimáticos que tienen los niños, sobre todo cuando son recién nacidos. Los extremos de la vida siempre son algo distinto, entonces en los adultos mayores también hay que considerar cambios en el volumen de distribución y en el estado de salud que nos obliguen a llevar pautas terapéuticas distintas o llevar un control clínico de las variaciones que podemos ver en algunos indicadores. El peso también es un factor que puede afectar al tratamiento farmacológico. Algo que es importante decir es que en formas sólidas no se vale hacer compensación, de decir, bueno, porque estás más flaquito o más gordito, te voy a dar diferente dosis, voy a partir la tableta. No, pues esto no sería lo más recomendable. Aquí, si se tiene que hacer este tipo de cálculos, bueno, tendría que usarse otra forma farmacéutica o usar otra presentación del medicamento. Sobre todo esta cuestión del peso, el área corporal es importante considerar en fármacos de empleo delicado. Por ejemplo, varios antitumorales, en lugar de darse en la dosis en miligramos por kilogramo de peso, por ejemplo, se cambian por unidad de área corporal. La presencia de otras enfermedades también o otros padecimientos que están asociados al paciente también pueden modificar la pauta terapéutica. Por ejemplo, en la deshidratación y la desnutrición, al cambiar el volumen acuoso, pues va a afectar a la distribución de fármacos, va a afectar al volumen de distribución. Y bueno, podemos entender que cambios en el estado hepático o renal van a ser importantes, particularmente en cuestiones farmacocinéticas, como el metabolismo y la excreción de fármacos. Finalmente, el apego al tratamiento es un factor tan importante que incluso la OMS, la OMS a principios del siglo XXI estableció que uno de los objetivos era tratar de que los pacientes cumplieran con sus pautas terapéuticas porque el hecho de no cumplirlas se observó que causa un peso muy importante a los sistemas de salud pública. Entonces aquí hay que hacernos la pregunta, bueno, ¿por qué un paciente abandona o descuida su tratamiento? Puede abandonarlo por cuestiones económicas, puede abandonarlo por ineficiencias en el sistema de salud, puede ser simplemente olvido, puede ser que el fármaco no le esté causando un efecto y el paciente decida abandonar el tratamiento, o que le esté causando un efecto adverso bastante importante. Entonces es importante tener estas cuestiones de por qué un paciente abandona o descuida su tratamiento. A nosotros, desde el punto de vista de químicos farmacéuticos, pues nos toca pensar en formas farmacéuticas atractivas, pensar en combinaciones de fármacos que no generen este tipo de eventos adversos que puedan causar que el paciente abandone el tratamiento, ¿no?
Muchas veces la falta de apego al tratamiento, lo veíamos cuando revisamos la parte farmacocinética, pues puede causar cambios importantes en la concentración plasmática del fármaco y eso puede llevar a ineficacia del tratamiento, ya sea porque no vemos el efecto adverso o porque estamos generando una mayor concentración de fármaco y esto incrementa la posibilidad de presentar eventos adversos. Entonces es muy importante esta parte del apego al tratamiento. Aquí el equipo de salud, farmacéuticos, médicos, enfermeras, los pacientes, las personas que cuidan a los pacientes, sobre todo en edades avanzadas o en padecimientos muy avanzados, pues tenemos que hacer equipo para que el paciente no abandone sus tratamientos. Los factores genéticos los quise poner en otra lámina porque son muy importantes. De hecho, es una de las causas por la cual los estudios clínicos se tendrían que hacer no solamente en un solo país, sino se tienen que hacer en diferentes poblaciones a fin de tener en cuenta la variación genética que hay entre las razas. Entonces, esto se debe a que hay mutaciones o polimorfismos, es decir, cambios en la secuencia de aminoácidos en proteínas que son claves para la función farmacológica. Dentro de las proteínas que van a estar relacionadas con estos cambios genéticos, pues puede ser que tengamos mutaciones en las proteínas diana, es decir, que tengamos una mutación o un polimorfismo en un receptor que sea al cual queremos dirigir nuestro fármaco y entonces va a causar cambios en la afinidad del fármaco propuesto hacia esta proteína diana. O también podemos tener mutaciones en las enzimas que están relacionadas con el proceso ADME y esto va a causar cambios en la parte del metabolismo y la excreción de los fármacos. Entonces, el efecto que vamos a tener en la respuesta farmacológica, decíamos, va a ser disminución en la afinidad en caso de tener mutaciones en las proteínas blanco o diana, y en el caso de las variaciones en las enzimas que están relacionadas con el proceso ADME o con proteínas transportadoras, también podría ser, serían variaciones en los tiempos de vida media y en la cantidad de fármaco absorbido. Ejemplos de estas situaciones lo tenemos con la clozapina, que es un antipsicótico que se une a receptores de serotonina de tipo 5HT2A, donde se ha observado justamente esta situación, una disminución de la afinidad en ciertos pacientes donde hay una mutación en un aminoácido que está asociado a la unión a la clozapina. También se ha visto, por ejemplo, en el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, se ha visto que hay personas que tienen una mutación en el CYP12C19 y que metabolizan más lentamente al omeprazol y esto puede llevar a un incremento en la concentración del omeprazol y en su tiempo de vida media en el organismo. Bueno, entonces aquí, pues, cómo estas variaciones en el metabolismo pueden afectar al tratamiento farmacológico. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del metabolismo. Entonces, en el metabolismo podemos tener metabolizadores ultra rápidos, es decir, van a ser pacientes que van a metabolizar muy rápido el fármaco y lo van a metabolizar tan rápido que pudiéramos ver una respuesta baja o nula en el tratamiento terapéutico. La intervención que tenemos que hacer en esos pacientes es incrementar la dosis o incluso cambiar el fármaco que estamos usando. Vamos a tener metabolizadores rápidos nada más, que digamos que pueden ser la mayoría de la población, donde se tiene el metabolismo esperado, la tasa de metabolismo que se encontró en los estudios clínicos, y estos pacientes van a tener la respuesta esperada, son la mayoría de los pacientes en la cual hacemos los estudios o que encontramos en la población, y entonces reciben la dosis esperada y también tenemos la respuesta farmacológica esperada. Podemos tener metabolizadores lentos, es decir, van a ser pacientes que van a metabolizar más lentamente el fármaco, lo cual nos va a llevar a mayores concentraciones del fármaco si les damos la misma pauta terapéutica que establecimos para los metabolizadores normales o rápidos. Entonces, en estos casos tendremos que hacer un ajuste de dosis a la baja para que no tuviéramos potenciales acumulaciones del fármaco en el organismo. Y un extremo podría ser también metabolizadores nulos o metabolizadores muy, muy lentos, donde aquí de plano prácticamente no metabolizan al fármaco y esto puede llevar a tiempos de vida media en que se incrementen y con un riesgo mayor de eventos asociados a los medicamentos. Y aquí en estos casos, pues la intervención que tendríamos que hacer sería muy probablemente cambiar el fármaco, ¿no? Para evitar esta posibilidad de tener los eventos adversos. Entonces aquí tenemos toda la gama de posibilidades que tenemos que tener en el metabolismo de fármacos. Esto llevó, les decía primero, a la necesidad que los estudios clínicos se tuvieran que hacer en diferentes poblaciones, ¿no? Porque tendremos que ver
que el efecto que tuviéramos en una población asiática, por ejemplo, no fuera distinto a la población americana o a la población europea. Y si se presentan estas diferencias, bueno, tener que hacer estos ajustes a las pautas terapéuticas donde se necesite que se incluya al fármaco que está estudiando. Ahora vamos con los factores que están asociados directamente al fármaco. Entonces, entre estos recordamos, van a ser la hipersensibilidad, lo que se conoce típicamente como las alergias, la tolerancia farmacológica, la resistencia, la carcinogénesis y la teratogénesis. Entonces, empezando con la hipersensibilidad, esta se define como una reacción alérgica debido a una sensibilidad previa de una sustancia determinada u a otra con estructura química similar, por lo cual podemos tener este tipo de alergia cruzada, podemos decir. Es por eso cuando nosotros nos preguntan si somos alérgicos a una penicilina y decimos que sí, entonces en ese momento nos quitan como opción terapéutica todos los antibióticos que sean betalactámicos, porque aunque seamos alérgicos por ejemplo, a penicilina, pues nos tendría que también quitar la posibilidad de ser tratados con ampicilina, porque tienen, aunque no son exactamente la misma estructura, pues tienen una estructura química similar, ¿no? Entonces es muy probable que se presente esta reacción de hipersensibilidad también al medicamento. En vez que se dice que es una sensibilidad previa, entonces nosotros podemos estar sujetos a presentar una situación de hipersensibilidad en cualquier momento de la vida. Se sabe que hay factores genéticos que hacen que ciertas personas o ciertas familias sean más sensibles o más propensas a presentar hipersensibilidad a los medicamentos o a cierto medicamento en particular. Entonces sí, si hay un factor genético, si hay algo que puede decir que seas más propenso a presentar este factor que puede variar la respuesta farmacológica, y hay otras personas que no. Los mecanismos con los cuales está asociada la hipersensibilidad a los medicamentos son el mecanismo del apteno, del proapteno, la presentación directa y el daño celular directo o tisular directo. En el caso del apteno, aquí lo que se reconoce es que como los fármacos son moléculas muy pequeñitas, entonces muy probablemente por su tamaño no puedan disparar la respuesta inmunológica. Entonces lo que pasa en el caso del apteno es que el fármaco tiene un sitio reactivo que forma enlaces covalentes con una proteína endógena y entonces modifica su forma. Al modificar la forma, ser una proteína modificada, entonces el sistema inmune puede reaccionar contra esta proteína reconociéndola como una proteína que no es propia, y entonces cuando se disparan las reacciones de hipersensibilidad. Si notan esta parte del enlace covalente, ya podrán imaginarse qué tipo de fármacos son los que suelen presentar reacciones de hipersensibilidad. Así es, serían los inhibidores irreversibles, ¿no? Que veíamos al principio del curso, que justamente su mecanismo de acción es formar un enlace covalente, ¿no? Entonces, es muy frecuente que de fármacos que son inhibidores irreversibles como las penicilinas, como los betalactámicos, justamente generen reacciones de hipersensibilidad. Pero cualquier fármaco en principio podría generar reacciones de hipersensibilidad por el mecanismo de proapteno. En el mecanismo de proapteno, el fármaco es metabolizado a una sustancia reactiva que igualmente va a formar enlaces covalentes con las proteínas, modificándolas. Entonces aquí, si el fármaco en su estructura original no tiene este sitio reactivo, bueno, pues a lo mejor está bien, no genera la reacción de hipersensibilidad por este mecanismo de apteno. Pero si al momento de ser metabolizado en el organismo forma un compuesto que forme sitios reactivos, bueno, entonces sí tenemos la posibilidad de que genere reacciones de hipersensibilidad a través del mecanismo de proapteno. Y en mucho tiempo se pensó que eran los únicos dos mecanismos que generaban hipersensibilidad hasta que se encontró el mecanismo de presentación directa, donde se encontró que los fármacos se pueden unir directamente a los receptores de las células TEM y entonces esto puede disparar las reacciones de hipersensibilidad. Esto se ha observado con las sulfonamidas, con las sulfas y con algunos anticonvulsivantes, donde no tiene que hacer una reacción directa con una proteína como el apteno o el proapteno, sino que directamente hay una unión con el receptor de las células T y entonces esto facilita la presentación de antígenos. Y finalmente, por daño celular o tisular, bueno, tenemos que el fármaco puede inducir daños que van a liberar sustancias proinflamatorias por la destrucción de la célula, que se libere el contenido celular y entonces esto puede generar reacciones
inflamatorias. Aquí esta tablita de este artículo de Bohm, ahí les dejo la cita y la dirección de internet donde lo pueden consultar. Es un artículo bastante bueno, sí, es bastante recomendable, donde platica un poco más a detalle sobre los mecanismos asociados a la hipersensibilidad y maneja qué tipo de inmunoglobulinas son las que están relacionadas a estas reacciones de hipersensibilidad. Trae una tabla muy extensa, por eso no viene incluida aquí, de la frecuencia con la cual se han identificado los fármacos que inducen reacciones de hipersensibilidad, así como la presentación clínica que tiene esta hipersensibilidad. Entonces es bastante recomendable que le echen una lectura a este artículo en caso de que les interese profundizar un poco más en este tema. Para el caso de la tolerancia es un fenómeno adaptativo. Y esto de fenómeno adaptativo lo que significa es que el cuerpo no sabe que nosotros le estamos dando los fármacos para curar la enfermedad. Lo que el cuerpo entiende cuando nosotros damos un fármaco es que estamos rompiendo la homeostasis, estamos rompiendo la parte del equilibrio, aunque el cuerpo esté enfermo. Entonces estamos rompiendo el estado en el que está el cuerpo en ese momento y entonces el cuerpo tiene que hacer algo con esa sustancia que estamos nosotros administrando con tal de regresar al equilibrio. Entonces, este fenómeno adaptativo va a implicar una disminución gradual del efecto de un fármaco luego de su administración repetida o crónica, lo cual va a aumentar la dosis, obliga a aumentar la dosis para tener el efecto inicial. Esto lo podemos identificar fácilmente como mexicanos, ¿no? Que nosotros en nuestra dieta nos suele gustar mucho ponerle picante, ¿no? A los alimentos. Y entonces a lo mejor cuando somos niños o no estamos muy acostumbrados a comer comida picante, pues al principio sí nos puede, agarramos una salsa muy diluidita y nos pica. Pero ya conforme vamos creciendo y que nuestra dieta sigue incluyendo picante, pues ya al final hasta, no va a ser comercial, pero digamos que una salsa de etiqueta negra ya no nos sabe a nada, ¿no? Nos sabe a agua. Y esto justamente es un ejemplo de la tolerancia, ¿no? Justamente como nosotros estamos administrando picante en nuestra dieta, pues el cuerpo pues dice, bueno, pues yo no puedo estar reaccionando así contra la capsaicina del picante, entonces lo que va a hacer es un fenómeno de tolerancia donde se va a disminuir la intensidad del efecto farmacológico, bueno, en este caso del efecto picante. Y entonces lo que nosotros hacemos para decir, bueno, es que ya no me sabe con esta salsa, pues es que le incrementamos más el picante para que no sepa, ¿no? Entonces es justamente lo que pasa, lo mismo pasa con los medicamentos cuando son de empleo crónico. Cuando son de empleo crónico, pues es justamente lo que está pasando, ¿no? También hay un caso de tolerancia que se presenta a pesar de que no sea un efecto crónico, cuando no se da esa tolerancia a través de un consumo crónico, sino que se da por un exceso de administración de fármaco en una sola dosis o en pocas dosis, se conoce como taquifilaxia. Los mecanismos de la tolerancia pueden ser farmacocinéticos o farmacodinámicos. En el caso del farmacocinético, lo que pasa es que hay una inducción de enzimas que van a inactivar al fármaco. Vamos a platicar ahorita de ellos. Y en el caso de los mecanismos que están asociados a la parte farmacodinámica, tenemos la desensibilización de receptores, el secuestro de receptores y los cambios en otros sistemas de señalización relacionados. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos etanol, tenemos un alcohol, ¿no? Que podemos tener este consumo excesivo de etanol y entonces puede causar muchos efectos, ¿no? Aquí no vamos a platicar de eso. Lo que vamos a platicar es, bueno, cómo se metaboliza el alcohol una vez que entra al organismo. Bueno, lo que se ha descrito en la literatura es que hay 3 enzimas principales que son las que metabolizan al etanol que tenemos en las bebidas alcohólicas y que son la catalasa, el 60%, la alcohol deshidrogenasa, que sería otro 20%, y una enzima de la familia del citocromo P450, que es la CYP12E1. Esta CYP12E1 es responsable del metabolismo del 20% del etanol consumido. Esta enzima es altamente inducible, es decir, a concentraciones relativamente bajas y frecuentes de etanol van a hacer que el cuerpo empiece a expresar una mayor cantidad esta enzima. Y entonces esto va a llevar a que tengamos niveles elevados de esta enzima. Y entonces el detalle con esta enzima es que aunque no es de las que más metabolizan fármacos, recordamos que eran la 3A4 y la 2D6 del citocromo P450, esta enzima pues sí metaboliza algunos fármacos también, entre los cuales podemos encontrar
por ejemplo, el alotano, que es esta estructura de acá. Se ha encontrado que el alotano, se ha encontrado que también puede metabolizar antieméticos como el ondansetron, o puede metabolizar también quimioterápicos como el tenopósido que tenemos acá. Entonces, es pues un ejemplo de este tipo de tolerancia farmacocinética, donde el consumo de una sustancia está induciendo una mayor expresión de una enzima y nosotros podemos afectar entonces el metabolismo de otras sustancias que no tienen aparentemente nada que ver, excepto que son igualmente metabolizadas por esta enzima. En el caso de la tolerancia farmacodinámica, vamos a presentarlo en este esquemita, donde tenemos un receptor acoplado a proteína G. Entonces aquí tenemos que llega el agonista, va a activar el receptor, se va a producir la respuesta farmacológica, bueno, va a llegar la proteína G, se va a acoplar, se va a separar en su unidad alfa y todo esto es lo que ya hemos revisado en el curso. Y platicábamos cuando veíamos los mecanismos por los cuales se activan este tipo de receptores, que había una sinasa que es la GRK, la sinasa de receptores acoplados a proteína G, que a manera de controlar la sobreestimulación de estos receptores, lo que hace es fosforilarlo, lo va a hiperfosforilar, y esta hiperfosforilación va a bloquear que el acoplamiento o un nuevo acoplamiento de la proteína G, aun cuando llegue el agonista a unirse al receptor, y entonces cuando el receptor se fosforila, este receptor queda desensibilizado. No es lo único que pasa después de que el receptor se hiperfosforila. Lo que va a inducir esta hiperfosforilación va a hacer que se recluten dos proteínas principalmente, lo que sería la beta-arrestina, que se va a reclutar a este receptor fosforilado, y también va a llegar una segunda proteína que se llama la clatrina. Este complejo de clatrina, beta-arrestina y el receptor hiperfosforilado se va a invaginar, va a quedar contenido dentro de una vesícula que se va a introducir al interior celular, y en el interior celular va a quedar internalizado y es lo que se denomina secuestro de receptores. Este proceso se llama down regulation, es decir, que hay una regulación a la baja por parte de los receptores debido justamente a una sobreestimulación de ellos por la presencia del agonista. Entonces aquí el receptor va a quedar secuestrado dentro de esta vesícula, y una vez que está en el interior celular pueden pasarle dos cosas. Puede ser que quede fosforilado, y esta fosforilación va a hacer que quede marcado el receptor y entonces se degrade esta vesícula en los lisosomas y el receptor se degrada. O bien puede ser que el receptor se desfosforile por la acción de una fosfatasa y entonces se recicla, y a este proceso se le llama resensibilización. Es decir, que la tolerancia es un proceso que es reversible una vez que se deja tener el estímulo por parte del agonista, y este proceso se llama resensibilización del receptor. Hay un tercer mecanismo, decíamos, que es el de cambio de las vías de señalización. Es un mecanismo bastante importante por el tipo de consecuencias que puede generar. Aquí en el caso de los receptores acoplados a proteína G, por ejemplo, si el receptor acoplado a esta proteína G es de tipo GI, que como recordarán lo que hace es disminuir la concentración de AMP cíclico, puede ser que en este intento por restablecer la homeostasis, en lugar de procurar el acoplamiento con la proteína de tipo GI, se procure el acoplamiento con la proteína GS, que recordarán lo que hace es incrementar los niveles de AMP cíclico. Esto va a crear un fenómeno que se llama respuesta paradójica. Y entonces lo que nosotros tenemos es un efecto fisiológico opuesto al que estamos viendo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, que son ansiolíticos, y entonces puede haber un aumento en la ansiedad. O podemos verlo también en los opiáceos, donde es esa respuesta paradójica, donde el aumento en la administración de opioides puede generar un aumento del dolor en el paciente, ¿no? Entonces, este mecanismo también es muy importante por el tipo de expresión clínica que podemos tener, aunque la realidad es que la mayor parte de la tolerancia farmacodinámica es más bien a través del secuestro de receptores. La resistencia es un fenómeno que suena parecido a la tolerancia, pero aquí los mecanismos son distintos. Aquí la resistencia se define como la pérdida de la acción farmacológica
y aquí la pérdida sí ya es permanente, no es reversible como el caso de la tolerancia. Esta pérdida de la acción farmacológica va a ser inducida por cambios en la estructura y fisiología celular, y vamos a tener varios mecanismos. Por ejemplo, tenemos el reflujo de fármacos, en el cual la célula blanco va a expresar proteínas transportadoras en membrana que van a expulsar el fármaco del interior celular. Mucho de la resistencia se ha estudiado sobre todo para fármacos quimioterápicos, para fármacos antibacterianos, antivirales, entonces vamos a estar refiriendo mucho a esto. Entonces, ejemplo de este tipo de proteínas que inducen el reflujo de fármacos son las proteínas de multiresistencia. En algunos textos le llaman multidrug resistencia, pero me parece que no es correcto. Es multidrug resistance, no vamos a dejarlo en inglés, que se abrevian como MDR o que empiezan a expresar glicoproteína P. Y entonces aquí lo que va a pasar es que si el fármaco atraviesa la membrana celular y llega al interior de la célula en el citoplasma, puede ser atrapado por proteínas transportadoras que lo pueden llevar nuevamente hacia el exterior de la célula, donde el fármaco ya no puede ejercer su acción terapéutica. Otro mecanismo pues, es la inactivación metabólica. El ejemplo prototípico son las beta-lactamasas, donde aquí lo que hacen las bacterias es incrementar la expresión de una enzima que van a degradar en este caso a los beta-lactámicos, ¿no? Entonces aquí tenemos la estructura general de los beta-lactámicos. Aquí tenemos el anillo beta-lactámico y vemos justamente cómo la acción de la beta-lactamasa rompe el anillo. Recuerdan que este anillo, como es tensionado, es justamente el sitio reactivo con el cual se van a formar los enlaces covalentes con este antibiótico, y entonces al perderse la estructura de la beta-lactama, pues ya el fármaco carece de este punto farmacofórico y entonces ya no puede ejercer su acción antibacteriana. Un tercer mecanismo que es muy importante y que se presenta sobre todo en antivirales, en el caso de antibacterianos, son los cambios en el sitio blanco. Los cambios en el sitio blanco van a ser mutaciones que van a disminuir la afinidad por el sitio de unión, y al disminuirse la afinidad del fármaco en este sitio de unión, pues esto va a causar una disminución en la eficacia de este medicamento. Entonces, como ejemplo prototípico son los antivirales. Aquí en esta investigación que hizo el grupo de Dr. Wu y que apareció en el Journal of Virology, ellos investigaron distintas mutaciones que están asociadas al oseltamivir y al zanamivir, y entonces aquí están mostrando de color verde, están mostrando cómo sería el complejo de unión del oseltamivir con su sitio de unión. Entonces aquí vemos cómo está este glutamato y que puede haber una mutación que lo cambie a una valina. Y entonces aquí eso es clave, ¿no? Porque el oseltamivir aquí tiene un grupo amino que va a formar una interacción de tipo iónico con este carboxilato, originalmente sería carboxilato, y entonces al cambiar este aspartato que tiene carga negativa al ser un carboxilato, lo voy a poner carga negativa. El original este tiene carga negativa y aquí esto va a tener carga positiva en el caso del oseltamivir. Y si yo estoy cambiando entonces ahora este glutamato, lo estoy cambiando por la valina, entonces aquí se va a perder esta carga negativa, la valina no estaría cargada en el ambiente fisiológico, y entonces va a perder esta interacción de tipo iónico. Y entonces esta mutación puede causar que se pierda el efecto farmacológico del oseltamivir, y esa cepa del virus se hace resistente, ¿no? Un cuarto mecanismo de la resistencia es la reparación del daño celular. Aquí la célula afectada va a ser capaz de revertir el daño que indujo el fármaco, y esto lo vemos mucho con antitumorales que están dirigidos hacia daño hacia el DNA, como pueden ser los inhibidores de la DNA topoisomerasa de tipo 2. Aquí lo que hacen este tipo de sustancias es inducir la ruptura del DNA, y la ruptura del DNA a su vez va a llevar a procesos de apoptosis. Aquí en el caso de esta reparación del daño, pues las enzimas que se encargan normalmente de la reparación de daños en el DNA van a reparar justamente el daño que indujo el fármaco, y entonces como si el fármaco no hubiera hecho nada. O bien se pueden alterar los mecanismos de apoptosis a través de la P53, por ejemplo, que ya no se vuelve sensible a la ruptura del DNA. Y otro mecanismo también que es muy importante es la formación de barreras. El ejemplo prototípico es la generación de biopelículas o biofilm, que van a actuar como barreras físicas que van a limitar el acceso del fármaco hacia el interior celular.
sea, aquí estos biofilm, estos mocos, si me permiten la expresión, van a actuar con una barrera física que va a evitar que el fármaco alcance a las células y entonces por lo tanto el fármaco se queda ahí atorado en el biofilm y ya no llega a sus sitios blancos en la célula. Entonces también es una manera por la cual se puede generar resistencia a los antibióticos. La interacción farmacológica se va a presentar cuando se administran dos o más medicamentos de forma simultánea. Aquí, como siempre, pueden ser que haya interacciones de tipo farmacodinámico o interacciones de tipo farmacocinético. En el caso de las interacciones de tipo farmacodinámico, pueden ser que causen antagonismo, es decir, van a neutralizar la respuesta farmacológica de una de las dos sustancias o de las dos, y vamos a tener también el sinergismo de fármacos, donde se incrementa la respuesta farmacológica. Y en el caso de la interacción de tipo farmacocinético, se puede llevar por intervención o cambios en la absorción y excreción de fármacos, por competencia por las proteínas plasmáticas y por procesos de inducción o inhibición metabólica. Entonces empezamos con la interacción farmacodinámica, puede ser de tipo antagónico o de tipo sinérgico. En el antagónico se neutraliza la respuesta y en el sinérgico se potencializa la respuesta. Podemos tener tres tipos de antagonismo. El antagonismo fisiológico, donde los dos fármacos van a producir efectos opuestos. El ejemplo típico es un estimulante y que se está dando al mismo tiempo un depresor y esto va a neutralizar el efecto de uno y de otro. El antagonismo farmacológico, dos fármacos que actúan sobre el mismo receptor, pero uno es agonista y el otro es antagonista. Por ejemplo, el flumazenil, que es un antagonista que se emplea para las sobredosis de benzodiazepinas. Y tenemos el antagonismo químico. Aquí el antagonismo químico, el fármaco interactúa químicamente con otra sustancia y esto la va a neutralizar. El ejemplo sería, por ejemplo, el EDTA, que va a quelar cationes metálicos, ¿no? Aquí en este tipo de interacciones no es de que haya una interacción a nivel fisiológico o a nivel biológico, sino simplemente es una interacción química donde se neutraliza una sustancia y esto va a tener un efecto farmacológico o un efecto antagónico en este caso. Y en el caso del sinergismo vamos a tener sinergismo de suma y sinergismo de potenciación. En el caso del sinergismo de suma, el efecto final es igual a la suma de los efectos individuales y esto normalmente lo vemos en fármacos que tienen el mismo receptor. Por ejemplo, estamos dando dos AINES, ¿no? Esto algunos médicos lo hacen así, donde dan un AINE y cuando se está acabando el efecto de ese AINE, le dicen al paciente que se administre el otro. Y así como van terciando los dos AINES al paciente, algunos guías actualmente no recomiendan esta situación, no recomiendan el consumo de la administración de dos AINES, pero bueno, algunos médicos todavía lo llegan a recetar así. Y tenemos el sinergismo de potenciación, donde el efecto final es mayor a la suma de los efectos individuales, y aquí normalmente los fármacos van a tener mecanismos de acción distintos, y esto va a hacer que el efecto fisiológico final que se observe sea mayor. Aquí, por ejemplo, si nos duele tenemos sueño, nos duele la cabeza, hemos visto cómo hay combinaciones de medicamentos que tienen dos sustancias como una AINE y la cafeína, no voy a decir el comercial, pero que el efecto final es que el paciente se sienta mejor a través de mecanismos de acción distintos. La interacción de tipo farmacocinético puede ser por tres tipos, decíamos, puede ser alteración en la absorción y excreción por competencia en proteínas plasmáticas o a través de la inhibición o inducción de enzimas metabólicas. Entonces, en el caso de la alteración en la absorción y excreción, podemos tener como por ejemplos la formación de complejos insolubles. Esto típicamente se presenta con alimentos que tienen niveles elevados de calcio, por ejemplo, y que van a reaccionar con fármacos ácidos o que son capaces de quelar el calcio, como es el caso de la tetraciclina, que va a precipitar en presencia de sales de calcio. O también podemos tener cambios en el pH en el tracto gastrointestinal o en la orina por la ingesta de alimentos o antiácidos. Por ejemplo, tenemos las sales de hidróxido de magnesio y aluminio con los AINES. Aquí los AINES, que generalmente son fármacos ácidos, pueden formar interacciones con estas sales de hidróxido de magnesio y aluminio para formar los correspondientes carboxilatos. Y estos carboxilatos puede ser que no se disuelvan fácilmente ya en el estómago o en el intestino y además van a adquirir una carga negativa.
y entonces esto va a hacer que no se puedan absorber fácilmente. Por eso, en muchos casos, cuando se dan los AINES y que un evento asociado a los AINES es justamente el aumento en el pH gástrico, que puede dar lugar a lesiones en el tejido gástrico. Entonces, lo que se suele dar son más bien inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, justamente para evitar esta posibilidad de formar estos complejos entre las sales de magnesio y aluminio con los AINES, y que eso disminuya la absorción del AINE en el tracto gastrointestinal. Tenemos también casos de competencia por proteínas plasmáticas. Recordarán cuando vimos el video de distribución donde decíamos que fármacos que tengan una mayor afinidad hacia las proteínas plasmáticas, como la albúmina, van a causar un aumento en la fracción libre del otro fármaco en el organismo, y esto va a hacer que se aumenten los efectos. Pero nosotros aquí, cuando hacemos ya los cálculos para determinar el efecto farmacológico, ya tenemos en mente esta fracción libre de fármaco. Entonces, si nosotros estamos dando otro fármaco como la warfarina, que tiene una gran unión a las proteínas plasmáticas, entonces esto va a hacer que se incremente la fracción libre del fármaco que no es la warfarina, y esto va a hacer que pudiéramos tener una mayor cantidad de efectos, incluso eventos adversos tóxicos. Por eso siempre casi van a ver que casi todas las IPPs traen como fármacos donde se tiene que vigilar la respuesta, la warfarina, no solamente por su efecto anticoagulante, que es importante y también se tiene que vigilar, sino también por esta característica de afectar el proceso de distribución a partir del desplazamiento del fármaco de la albúmina, del otro fármaco de la albúmina. Y finalmente, la inhibición e inducción de enzimas metabólicas. Esto puede presentarse con fármacos o alimentos. También lo platicamos cuando revisamos metabolismo de fase 1. También lo platicamos también en efecto de primer paso. Va a haber fármacos o alimentos que van a causar un incremento o inhibición de alguna de las enzimas, sobre todo del complejo del citocromo P450. Aquí un ejemplo que encontré que me pareció muy interesante es la cafeína que es metabolizada por el CYP1A2, y tenemos como inductores de esta enzima la venlafaxina y el fenobarbital. Entonces lo que va a pasar si nos tomamos nuestro cafecito y estamos también tomando este tipo de fármacos, pues lo que va a pasar es que la cafeína se va a metabolizar más rápido, o se va a metabolizar más rápido, se va a metabolizar más rápido, y entonces vamos a tener un menor efecto por parte de la cafeína. Y también tenemos inhibidores de esta enzima, del CYP1A2, como el omeprazol y la nicotina. Entonces aquí lo que va a causar, si nosotros estamos tomando este tipo de fármacos, es que la cafeína se va a metabolizar más lentamente, y por lo tanto podríamos tener una duración mayor de la cafeína en el organismo. Para cerrar este video, me gustaría hablar de los procesos de carcinogénesis y teratogénesis, aunque esto también seguramente cuando vean toxicología lo van a volver a abordar. Entonces aquí para el proceso de carcinogénesis se estima que se requieren de 4 a 7 mutaciones en genes clave, ya sea en oncogenes o en genes supresores de tumores, para inducir cáncer. Esto fue un estudio que se hizo a principios del siglo XX, donde se encontró, del siglo XXI, donde se encontró que este tipo de estadísticas. Y tenemos el proceso de teratogénesis, que se refiere a malformaciones anatómicas macroscópicas que pueden afectar al desarrollo del feto. Entonces aquí los mecanismos que están asociados a estos dos fenómenos, tenemos que para la carcinogénesis los fármacos pueden ser genotóxicos o progenotóxicos. En el caso de genotóxico es que el fármaco por sí mismo ejerce un daño directo al DNA, y en el caso de que sea progenotóxico es el metabolito del fármaco el que induce el daño al DNA, como lo vimos por ejemplo para el paracetamol, ¿no? Que decíamos que por sí mismo podría no ser genotóxico, pero a partir de su metabolito, la iminoquinona, el NAPQI, puede inducir este daño directo al DNA o a proteínas hepáticas. También podemos tener que los fármacos pueden ser carcinogénicos, pero no por daño directo al DNA, sino por vías que no son que el fármaco se una directamente al DNA, sino que van a inducir inflamación crónica o inmunosupresión. Para el caso de la teratogénesis tenemos 3 mecanismos principales, que sea la afectación a la síntesis del DNA, ya sea porque el fármaco ejerce un daño directo, como fue el caso de los genotóxicos, o por antagonismo del ácido fólico, que esto va a causar alteraciones o disminución en la síntesis del DNA.
Uno que es muy importante es la alteración de vías de señalización o vías metabólicas. Si ustedes revisan mucho de la literatura de los fármacos y medicamentos, muchos fármacos no se recomienda su administración en el primer trimestre de embarazo. Y esto pues se debe porque, bueno, está desde luego el desarrollo del feto, pero también hay muchas enzimas que participan en procesos que a lo mejor no imaginamos. Por ejemplo, se ha encontrado que la enzima, la ECA, en este primer trimestre está relacionada con el crecimiento del sistema respiratorio, con el desarrollo de lo que será el sistema respiratorio. Y entonces, si tenemos un inhibidor de esta enzima que está tomando la mamá, pues bueno, pues puede causar un daño en el desarrollo pulmonar del feto. Y también tenemos la generación de radicales libres o electrófilos, donde aquí por metabolismo se genera este radical libre o algún electrófilo que pueda inducir daño al DNA, como lo puede hacer un genotóxico, pero también puede hacer daño a nivel celular y entonces esto puede también causar problemas en el desarrollo posterior de ciertas estructuras anatómicas en el feto. Dentro de la teratogénesis, el caso prototípico es la talidomida. La talidomida, cuya estructura muestro aquí, se desarrolló en los años 60, o se empezó a comercializar en los años 60 para las náuseas matutinas. Entonces era un fármaco que se encontraba en propiedades sedantes, antieméticas, entonces parecía una maravilla, así lo describe la literatura de esa época, pero se encontró poco después que el isómero S inducía un trastorno que se llama focomelia, y además de distintos trastornos en el desarrollo del feto, que ocasionaban este trastorno de la focomelia, donde no se desarrollan adecuadamente las extremidades. Aquí tenemos el ejemplo con este cineasta alemán, Nico von Glassum, que justamente desarrolló, bueno, tiene una película donde platica de todo esto, ¿no? Aquí, dentro de la historia de la talidomida, pues es muy importante dentro del estudio de la farmacología clínica, porque a partir de este hecho, pues se desarrollaron un montón de regulaciones, se desarrollaron muchas pruebas, muchos protocolos que tratan de vigilar la seguridad del fármaco, no solamente fijarnos en la eficacia, sino también en la seguridad del fármaco. Entonces, es un punto clave en la historia de la talidomida dentro del desarrollo de la investigación clínica. Y esta doctora, la doctora Frances Kelsey, ocupa un papel fundamental dentro de esta historia. La doctora Frances Kelsey era la responsable de la autorización de fármacos en la FDA cuando se dio el caso de la talidomida, y ella no estaba convencida de la seguridad de esta molécula, y entonces ella retrasó, evitó la aprobación de la talidomida en Estados Unidos, y esto evitó que en Estados Unidos se presentaran casos de focomelia asociados a la talidomida, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en Japón o en Europa, donde sí se comercializó la talidomida y que ahora y que pues genera otro tipo de preocupaciones. Entonces este hecho que pasó con la talidomida despertó todo esto, ¿no? La empresa que comercializaba la talidomida, no voy a hacer el comercial, pues se defendió diciendo que pues ellos hicieron las pruebas que estaban indicadas en ese momento, lo cual pues llevó a pues que sí era cierto, sí hubo esta situación, la empresa sigue existiendo. Y por eso entonces ahora tenemos regulaciones más intensas sobre todo el proceso de aprobación de medicamentos, ¿no? En el caso de la talidomida, bueno, el mecanismo de teratogénesis no está totalmente claro. Se presume que hay varios tipos de mecanismos que están relacionados. Posiblemente esté relacionado con su propiedad de antiangiogénico, anti, 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 antiangiogénico, y entonces esto nos va a llevar a que no se desarrollen completamente bien la vascularidad en el caso de las extremidades, y esto podría ser la causa por la cual tenemos la focomelia. También se ha visto que puede estar asociada a la generación de especies reactivas de oxígeno en el metabolismo, a través de su metabolismo, y que esto genere daños a nivel celular, como platicábamos. Y también un tercer mecanismo que se ha propuesto es que se una a ciertas proteínas en el sistema nervioso central, y esto también cause malformaciones en el embrión. La talidomida, pues, es una mala historia a lo mejor para esta molécula, pero se ha encontrado todavía cabida dentro de la clínica. Se ha visto que tiene una importante actividad antiinflamatoria, y entonces también a través de su actividad antiangiogénica, también se ha visto que entonces podría ser usada
para el tratamiento de cáncer, para algunos procesos de inflamación crónica. Se ha visto que a lo mejor podría usarse esta molécula. Y con esto terminamos este video. Uy, quedó pesadito, pero bueno, creo que hablamos de bastantes temas interesantes, importantes. Espero que les haya gustado. De todos modos, ya saben, cualquier duda, comentario, me lo pueden dejar aquí abajo o también en mi correo electrónico. Hasta luego.